Saludos, mi nombre es Carlos. Y mi nombre es Eunice. Quisiéramos contarles sobre nuestro testimonio aquí en la iglesia Fuente de Agua Viva. Nosotros llegamos a la ternera edad de 23 años, apenas estábamos conociéndonos y decidimos comenzar una relación y llevarlo a otro nivel. Eventualmente pues decidimos casarnos, ¿verdad? Y poder hacer una familia aquí. En ese proceso tuvimos muchos encuentros bonitos con el Señor y con las personas lindas de aquí, ¿verdad? Que estaban en ese momento en la iglesia, que nos dieron palabras de aliento, nos motivaron a tomar decisiones correctas al principio, ¿verdad? De nuestra relación y decisiones correctas para nuestra vida. Así que aquí pues crecimos, aquí nos casamos y aquí también tuvimos nuestras 3 preciosas hijas que el Señor nos ha regalado. Y en ese proceso, la última hija de nosotros, que decidimos tenerla ya un poquito más adelantado. Después de 5 años, esperamos 5 años por ella. Así Sí. que... Y entonces decidimos, ¿verdad? tener a nuestra hija, a nuestra última hija. Y ahí el Señor nos dio la oportunidad de tener un reto más en nuestra vida y poder probar nuestra fe. Definitivamente. Nuestra hija Eva Victoria fue una niña muy planificada. Como dije, después de 5 años decidimos pues, ¿nos vamos a lanzar? ¿No nos vamos a lanzar? Pues dijimos, pues sí, nos vamos a lanzar. Así que, ¿verdad? Con mucha oración decidimos tener, ¿verdad? El proceso de, ¿verdad? Quedar embarazada. Así que comenzamos nuestro embarazo, todo iba súper bien, todo estaba fluyendo, yo estaba bien, la bebé también, ella estaba creciendo y desarrollándose. Así que, ¿verdad? No veíamos nada malo, no había tenido problemas con ninguna de mis otras 2 hijas en el embarazo. Así que cuando a las 17 semanas yo me encontraba, ¿verdad? En mi casa, normal, preparando a mis niñas para la escuela. Ese día Carlos no estaba, había estado trabajando de madrugada haciendo una poda, así que no se encontraba en la casa cuando, ¿verdad? En la mañana estaba por llegar y cuando yo estoy preparando, ¿verdad? Primero cuando me levanté, mejor dicho, de que voy al, ¿verdad? Y fui al baño, sentí un gush de agua. Y pues esto nunca me había pasado porque pues, mis niñas habían sido cesáreas, yo nunca había roto fuente, así que no estaba clara, ¿verdad?, de qué era lo que me estaba sucediendo. Y sentí ese coche de agua, luego cuando bajo a prepararle desayuno a mis niñas, vuelvo a sentir lo mismo, ya esta vez no, ¿verdad?, no estando en el baño, sino parada, y entonces pues ahí fue que entonces me puse muy nerviosa y me empecé a preguntar si, ¿verdad?, estaba botando líquido amniótico. Lo cual entonces llamé a Carlos, le dejé saber qué me estaba sucediendo, él ya venía en camino, llamé a mi ginecóloga. Una vez ya Carlos llegó a la casa, entonces nos dirigimos hacia la oficina. Allá en la oficina, nuevamente, ahí sí que boté muchísimo líquido cuando estaba en el baño, ya estaba a ese punto súper preocupada, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo, porque sabía que no era algo normal. Cuando entramos en la oficina, ¿verdad? La ginecóloga entonces pasó, ¿verdad?, a verificarme y tenía, ¿verdad?, su pantalla para ver el sonograma, y cuando ella verifica, pues se da cuenta que en efecto, ¿verdad?, yo había roto membrana y que estaba perdiendo mucho líquido amniótico, el cual estaba en ese momento muy bajito. Así que su recomendación, ¿verdad?, para nosotros fue de que entonces al otro día pasáramos por sala de parto para hacer lo que se conoce, ¿verdad?, una interrupción de embarazo. Sí, en ese momento cuando estábamos en la oficina, que nos encontramos, ¿verdad? Antes de eso veníamos procesando información y procesando sentimientos por lo que estaba ocurriendo, que no era nuevo para nosotros y sí daba señales de que no era algo bueno. Así que cuando estábamos en la oficina de la doctora, en ese momento Eunice tenía los ojos cerrados, obviamente preocupada. Yo también estaba preocupado, pero quise ver el monitor y
no soy ginecólogo, pero en mi experiencia de ver muchos sonogramas, incluyendo los de mi hermana cuando eran pequeñas, lo que vi no se veía normal. Se veía un saquito vacío, apenas se podía ver el cuerpito de la bebé, así que ya yo sabía que no era bueno y las noticias que venían, ¿verdad? No iban a ser posibles para nosotros. La ginecóloga, pues, ¿verdad? Dentro de su prudencia, nos dejó saber qué era lo que estaba pasando y nos dio espacio ahí en la oficina. Nos dijo que sí, que teníamos que interrumpir, que es otra palabra para aborto, había que abortar a la bebé. En ese momento no sabíamos sexo y entonces pues nos dejó a solas en el cuarto y pues en ese momento pues ya ustedes saben los llantos que los dos tuvimos, las preguntas y nosotros pues lloramos. No hubo un cuestionamiento en ningún momento hacia el Señor, ningún tipo de rencor. El sentimiento que nosotros tuvimos fue bien único, no sé cómo explicarlo, pero obviamente estábamos bien tristes. También algo que nos salió en medio de ese abrazo, en medio de ese llanto, fue darle gracias al Señor, porque Él ha sido bueno. Habíamos tenido ya en ese momento 2 hijas. También habíamos pasado momentos hermosos en esos 17 semanas que tuvo Eunice embarazada. Así que le dimos gracias al Señor por esa oportunidad, por la oportunidad de fertilidad, por la oportunidad de la vida. Y le dijimos, mira, si está en ti, pues ¿verdad? Obra. Pero no tuvimos una expectativa real. Lo que dimos fue gracias. Y fue entonces que ahí pues nos dirigimos a la residencia, llamamos a las personas que teníamos que llamar, incluyendo nuestros familiares, ¿verdad? Pero también llamamos aquí a los pastores. En ese momento estaban de viaje, así que no podían, ¿verdad?, ni visitarnos ni nada por el estilo, pero sí, Pastora Marta iba a coger el vuelo, estaba llegando a Puerto Rico. Y sí, Pastora Marta se dirigió a nuestra casa en ese momento de duelo, porque en ese momento, recuerda, ya saben, pensábamos que teníamos que abortar. Así que estábamos en un duelo en vida. Y entonces, pues la pastora llega a nuestra casa y ahí comenzaba también otro proceso. Así que tuvimos ese apoyo en ese momento. Según la doctora, ¿verdad? Lo que yo tuve fue lo que se llama PROMS. Y esto, ¿verdad? En los casos que esto ocurre, pues el 50% de las personas que tienen esto, pues de 24 a 48 horas, ¿verdad?, pueden salir de parto. Y el 90% de los casos, muchas veces hasta los 7 días, ¿verdad?, tiene esa semanita en donde las personas pueden salir de parto. Así que, pues cuando llegamos a la casa, como estaba comentando Carlos, la pastora Vilá se había bajado literalmente del avión, fue a mi casa, fue con Vicky también, estaba mi tía, 2 de mis tías también. Estábamos ahí en el cuarto, oramos, lloramos. Yo pues en ese momento tenía muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad?, porque no sabía lo que me estaba ocurriendo. Pero sí sabía que estaba sintiendo a la Victoria moverse, así que no, ¿verdad?, no entendía bien cuál era el problema, porque pues yo la sentía a ella. Y pues decidí entonces, ¿verdad?, luego de haber hablado con ella, de básicamente haber tenido un momento de duelo en nuestro hogar, decidí por la noche, ¿verdad?, ya un poco más calmada, quizás con la cabeza más fría, para hacer preguntas a la doctora, llamarla, y comencé a preguntarle, ¿verdad?, cuál era el problema, que me volviera a explicar, porque pues cuando pasan estas noticias muchas veces como que tu mente se nubla y no entiendes bien lo que te estás diciendo, tu mente se va como que a otro lugar, y pues eso me pasó en la oficina, ¿verdad? Y cuando entonces le decido preguntar qué era lo que me había pasado, entonces ahí ella me explica bien, yo le digo, pero es que yo siento a mi bebé moverse, y ella me dice, sí, porque es que la bebé no tiene ningún problema. Ahí, ¿verdad?, pues yo entonces comencé a tener otro tipo de pensamiento, porque yo siempre pensé, al ¿verdad?, estar en la oficina, pues que la bebé no estaba bien.
o que la bebé pues se iba a morir, ¿verdad? Al pasar las horas, que era algo, ¿verdad?, que mi mismo cuerpo iba a rechazar. Así que cuando entonces ella me dice eso, pues entonces me dio más todavía, ¿verdad?, este sentimiento de frustración y también de wow, ¿qué hago? Porque entonces lo que ella me está diciendo, ahí fue que yo entendí que, ¿verdad?, que era una interrupción de embarazo, que era un aborto. Ya no era algo de que era un procedimiento que se estaba haciendo porque la bebé estaba mal, sino que era una decisión que nosotros teníamos que tomar. Y ahí pues entonces yo dije, bueno, Señor, yo necesito que tú me hables, necesito que me digas qué tengo que hacer, porque pues ninguno de nosotros, ¿verdad?, no tenemos ese pensar, ¿verdad?, de abortar o de interrumpir embarazo, sino que sabemos que la vida la da Dios y Él la quita. Así que decidimos orar, nos acostamos esa noche, ¿verdad?, esperando a ver que Dios nos hablara. Durante esa noche yo recibí por la noche unos mensajes de mi prima que hablaban sobre personas que habían tenido PROMs a las 17 semanas y cómo esas personas, ¿verdad?, habían podido seguir con su embarazo y sus bebés estaban bien. Entonces pues ahí yo dije, wow, pues hay una posibilidad de que esto se pueda dar, ¿verdad?, porque eran personas que habían pasado por lo mismo en el mismo tiempo. Así que esa fue la señal, ¿verdad?, que yo recibí de parte de Dios. Pues la mañana entonces nosotros hablamos y dijimos, bueno, vamos entonces a hablar con la ginecóloga para que entonces nos deje hacer un sonograma antes de que comience el proceso, porque también pues quería, ¿verdad?, darle el tiempo a que pasara la noche a ver cómo mi cuerpo se comportaba, cómo yo veía, ¿verdad?, que iba siendo la cosa, porque pues no tenía dolor, no presentaba sangrado ni nada de eso. No había vuelto tampoco a botar más líquido, así que pues por la mañana cuando yo le pedí a la ginecóloga que me dejara entonces, ¿verdad?, que me hicieran un sonograma, ella dejó dicho, ¿verdad?, en sala que me hicieran un sonograma antes de comenzar con el proceso. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, ellos respetaron nuestra decisión y cumplieron nuestros deseos. En ese momento, ¿verdad?, era un momento de COVID, Sí, en el hospital fue otro momento de sentimientos encontrados, porque nos encontrábamos en la sala de admisiones y entonces estaban llegando todas las, ¿verdad?, las que estaban citadas para que sus hijos nacieran, ya sea para cesárea, ¿verdad?, o para inducir parto, y nosotros estábamos ahí para abortar. Para interrumpir el embarazo. Perdona que te interrumpa, pero eso para mí fue tan duro porque mis embarazos yo siempre he tenido la barriga súper grande, así que con 17 semanas yo parecía que tenía como 7 meses ya. Así que mucha gente era como que, ay, felicidades, sí, qué bueno que estás aquí, vas a tener tu bebé. Y yo como que, ¿sabes?, como que los miraba como que no, ¿sabes?, no es lo que, ¿verdad?, ellos pensaban, así que fue muy duro. Recuerdo estar en la sala sola porque como dije que era, ¿verdad?, lo del COVID, Carlos no podía subir conmigo. Sí. Así que yo tuve que estar ahí, yo lo que hacía era orar, yo no sé, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, me tiene que haber visto como que estaba loca porque yo lo que hacía era orar, con mis ojos abiertos, con mis ojos cerrados, yo cantaba, Pero Dios nos dio la fortaleza. Estuvimos en el hospital y una de las conversaciones que tuvimos de camino es ella diciéndome, Carlos, yo siento el bebé. Yo siento el bebé, así que en estos momentos, ¿verdad?, nosotros los hombres, pues tenemos que darle ese espacio a las damas, porque no sabemos el proceso. Esos son unos procesos que ocurren, el proceso de vida, de físico, que ocurre en una mujer, pues son muchas reacciones de hormonas, de pensamientos, emociones, que nosotros no pasamos por ese proceso. Yo solamente sabía que yo estaba básicamente entregando a mi esposa para que abortara. Eso era todo lo que yo tenía que manejar en ese momento y obviamente estar fuerte para ella.
Pero tomamos una decisión los dos que si había latidos de corazón en ese sonograma, nosotros los dos íbamos a decir que no íbamos a dar ese paso de interrumpir el embarazo. Y el momento que se llevan a Eunice a la sala de operaciones, que ya habíamos tomado esa decisión, fueron, yo diría, no, a lo mejor fueron minutos, pero a mí se me hizo eterno. Pero tuvo que haber sido como 1 o 2 horas hasta que me llaman y yo entonces paso al cuarto y ya Eunice estaba lista con su bata, ¿verdad? Los utensilios de operación estaban en la sala y estaba la enfermera y estaba el director de ginecología del hospital, que era la persona que iba a estar a cargo del procedimiento. Y lo que nosotros, ¿verdad? Ya habíamos hablado que no íbamos a tomar la decisión y mis preguntas hacia él fueron con el sonograma que le hicieron junto cuando yo estaba, ¿verdad? en sala. La pregunta fue, ¿tiene latidos? Sí. ¿Cómo son los latidos? Son latidos, ¿cómo se escuchan? Esos latidos son latidos normales, son latidos de un bebé que está muriéndose, son latidos... Me dice, son latidos normales, pero no tiene líquido. Eso no hay forma de que ese bebé, ¿verdad? Pueda sobrevivir. Y entonces, ya nos habían explicado todos los riesgos. Los riesgos obvios, que el bebé podía nacer prematuro y pues iba a morir eventualmente. O si sobrevivía, pues con serios problemas de salud, incluyendo extremidades, con falta de crecimiento, deformada. Íbamos a tener un bebé con problemas. Pero eso, ¿verdad? Si esa era la voluntad de Dios, pues así sea. La que sí a mí me chocó y la que sopesé fue la de mi esposa, porque a la membrana estar abierta, su sangre podía ser infectada, eso era el riesgo mayor. Y entonces esa infección podía, ¿verdad? Dañarle su sangre, entonces Eunice podía morir. Entonces, era Eunice que podía morir y la oportunidad, ¿verdad?, también de la bebé. Sí, fue un momento bien fuerte para nosotros, pero ya habíamos tomado la decisión y decidimos que no. Ahí sí que entonces la fe es que empezó a trabajar, porque antes de eso estábamos procesando información, sentimientos y tomas de decisiones. Pero ya una vez eso ocurre, entonces fue el proceso y el caminar de Dios y del apoyo que tuvimos de la gente que amamos y de la gente de aquí de la iglesia, y ahí activamos nuestra fe. Y luego de eso salimos del hospital. La ginecóloga llamó a Eunice diciéndole, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Así que rápido nos puso en contacto con un perinatólogo, una persona especializada. Eso fue por la tarde, nos sacó una cita de emergencia. Y entonces nos dirigimos a la oficina de él ya a lo último ya de la tarde, 5 de la tarde casi. Mucho rato allí. Y entonces ahí también pues básicamente nos dieron las mismas noticias, con la salvedad de que había un poquitito más de líquido, amniótico de lo que estaba en el hospital, y con la verdad, con la noticia de que estaba bien sus extremidades, estaba bien sus latidos, sus órganos estaban funcionando. O sea que en resumen, ella estaba bien, aunque su entorno no lo estaba. Y también nos enteramos de que iba a ser nena, porque no sabíamos cuál era el sexo, así que nos enteramos de que iba a ser otra nena, la tercera. Yes. Ese fue el último intento que yo tuve para buscar el bebé varoncito. Sí, que nos salió nena. Y eso quiere decir, ¿verdad? Dicen que cuando pasan esos procesos, mayormente son las nenas las que sobreviven, no son los nenes. Así pues yo me alegro por eso. No dio paz. Sí, eso nos dio mucha. Qué bueno que es nena que va a estar ahí. Que va a luchar con todo para ganar esa batalla. Sí, y ahí comenzó nuestro proceso de fe. Vimos cosas grandes en ese proceso. Vimos la mano de Dios como nunca en nuestras vidas. Pudimos ver, muchas veces nosotros, ¿verdad? Llevamos tanto tiempo en la iglesia, 15 años ya.
y uno escucha los milagros desde el altar y escucha los milagros de las personas. Y yo sí creo en un Dios de los milagros, yo creo en un Dios vivo. Pero cuando uno no tiene la experiencia, ¿verdad?, en persona, no es lo mismo. Tú lo celebras, el milagro de otra persona, y qué bueno, y sabemos que es Dios. Y hace esta dudita de que de verdad fue Dios o fue lo que la persona hizo, ¿verdad?, por medio de sus esfuerzos. Pero cuando le toca a uno de verdad confiar y fe, porque literalmente el director de ginecología nos dijo, para esto no hay tratamiento, para esto no hay intervención, literalmente está en las manos de Dios. Y cuando vimos eso, pues nada, nos lanzamos, tuvimos fe, oramos mucho y era un proceso de día a día, minuto a minuto, mucho amor, mucho apoyo. Nuestro matrimonio se fortaleció, nuestra relación se fortaleció la relación ¿verdad?, con la gente de la iglesia, los pastores, nuestras hijas también vieron ese proceso, y Dios nos dio esa oportunidad. Yo digo que nos dio esa oportunidad, supo a quién dárselo, porque tenemos no solamente, ¿verdad?, un hambre y una sed de aprender de Dios, pero un hambre y sed también de dejarle saber a las personas de que hay un Dios vivo y que le servimos a un Dios poderoso y que hoy día sigue haciendo milagros. Así que si estás pensando que tu milagro no ha llegado, va a llegar. Y si estás pensando de que Dios no está haciendo algo en tu vida, déjame decirte, ora y ten fe. Pues si lo hizo con nosotros y nosotros vimos cómo lo había hecho con otras personas, lo va a hacer contigo también. Tenemos fe de eso, ¿verdad que sí? Se va así. Definitivamente para mí esa es mi respuesta. Dos cosas, ¿verdad?, que a veces ¿verdad?, las personas dicen, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero es que tienes que orar, ¿verdad? Porque cada proceso y cada persona tiene una experiencia diferente. Así que cuando no sabes qué hacer, ora, pídele dirección a Dios, ¿verdad? Porque nosotros obramos de acuerdo a la dirección que Él nos dio en nuestro caso. Si nos hubiese dado otra dirección, teníamos que aceptar su voluntad y hubiésemos, ¿verdad?, aceptado esa otra dirección. Pero nosotros oramos. Y número dos es que no puedes, ¿verdad?, comparar tu experiencia con otros. Y que otra, ¿verdad?, pregunta que mucha la gente me hace es, pero ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo ustedes toman una decisión? Es que todos los médicos dicen que no se puede, ¿verdad? Porque pues por el proceso he conocido otras personas que han pasado por lo mismo y pues lamentablemente, ¿verdad?, han tomado la decisión recomendada por los médicos. Incluso personas que tienen estudios médicos, los mismos doctores, nos preguntan, pero ¿cómo tomaste la decisión? Y yo, por la fe, o sea, no puedo dar otra respuesta, por la fe, o sea, es la fe, es lanzarte, es creer, es esperar en el tiempo y ver cómo cada día, paso a paso, se van abriendo puertas, como dijo Carlos, súper importante. La fe, ¿verdad?, en comuna, en iglesia, en personas que te alienten, que estén todo el tiempo cuando tú tienes momentos donde dudas, donde te da miedo y vienen esas personas y te dicen, no, estamos creyendo contigo, estamos orando, toda la iglesia se unió a orar con nosotros, se oraba todo el tiempo por Eva Victoria, por mí, ¿verdad?, para que estuviéramos bien, y eso pues obviamente hacía crecer nuestra fe. Tenía amistades que a veces cuando yo decía, ay Dios mío, estoy, ¿verdad?, porque cada semana era como que ¿verdad?, que no fueran a nacer antes de tiempo y todas esas cosas, y me decían, no, yo te veo a ti presentando a tu bebé aquí en la iglesia, y eso pues me llenaba entonces de, ¿verdad?, de esperanza, como que espérate, pues sí, voy a lograrlo, vamos a llegar hasta la meta, vamos a llegar hasta el final, se va a dar con el favor de Dios. Y no solamente Eva Victoria, ¿verdad?, fue un milagro, sino que fue un milagrote, porque ella nació, ¿verdad?, de 35 semanas, lo cual él ya estaba, ¿verdad?, en un periodo más safe. Nació por parto, luego de 2 cesáreas, y nació completamente sano. Así que la gloria a Dios, ¿verdad?, porque realmente para nosotros todo fue una gran bendición. Yo también, ¿verdad?, estuve bien, porque también aún luego del parto podía tener otras complicaciones, y Dios me guardó de eso.
Así que definitivamente nosotros estamos sumamente agradecidos a Dios por eso. Sí. Y la ginecóloga también, estando en el proceso de parto, estuvimos ahí varias horas. Yo no me acuerdo de mucho. Sí, y también fue una primera para mí, fue una primera para mí también. Estuve dentro de la sala de parto todo ese tiempo. Le pregunté a la ginecóloga, oye, ¿de cuántos casos usted hace que son cesáreas y después son partos naturales? Y ella me dice, se hacen varios al año. Y yo le dije, ¿cuántos has podido hacer de 2 cesáreas y un parto natural? Y me dice, ninguno, este es el primero. Así que fueron muchas cosas, ¿verdad?, que Dios nos mostró. Y de hecho, ellas le llaman el milagrito de la oficina a Eva Victoria, porque nunca pues habían tenido tampoco nadie con prompts. Y ya no lo están haciendo tampoco. Y ya no están haciendo más partos, así que Eva se quedó el milagro de la oficina. Definitivamente, sí. Yo sé que su fe también creció, así que no solamente, ¿verdad?, crece la fe de nosotros como cristianos, sino las personas que están a nuestro alrededor, que están observándonos, que están pasando el proceso quizás un poquito desde afuera, pero se van a acordar de nuestra historia y se van a acordar de nuestra decisión y se van a acordar también de nuestra victoria, que no solamente, ¿verdad?, es Eva Victoria, pero la victoria que tuvo Dios con nuestro testimonio, así que para eso... Y siempre en agradecimiento, siempre que Dios pone retos en nuestras vidas, es porque nosotros podemos, ¿verdad?, salir al otro lado con la mano de Él. Y si siempre buscamos la manera de actuar y de ser agradecidos con el Señor de lo que tenemos ya, Dios va a poner su mano, definitivamente. Y la historia no se acaba ahí, porque Eva Victoria nace febrero 5 a las 8, como a las 8:30 de la noche. Un día larguísimo por demás. Y ya teníamos una semana que sabíamos, ¿verdad?, que teníamos que llevar la palabra el domingo en la iglesia, o sea, que teníamos que predicar. Y fue interesante porque Eva Victoria se antojó. Estaba preparado ya, por Dios. Sí, ella dijo, bueno, si papi le toca mañana llevar la palabra, yo quiero que vaya con que ya yo estoy aquí. Lo que pasa es que Carlos dijo como 2 o 3 días antes, yo voy a predicar y en la prédica voy a dar parte del testimonio de Eva Victoria. Y yo siempre decía, Señor, cuando yo dé el testimonio, que ya yo la tenga en mis manos. Así que cuando él me dijo eso, yo dije, creo que Eva se va a adelantar, porque si Dios tiene todo planificado y ya él tenía pensado eso, es porque se iba a dar. Y así mismo, de momento, yo comencé a tener las contracciones. Yo no lo sabía. Así que por la mañanita, un día bien largo, pero al otro día preparé las 2 nenas, no dormí nada, preparé las 2 nenas, hice mis últimos ensayos de lo de la prédica, y el otro día por la mañana dimos no solamente la prédica, sino también el testimonio grande de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que creemos contigo. Eso mismo que usted tienes en la mente y por lo que estás pasando, lo creemos. Por medio de la fe vas a salir al otro lado, por medio de la fe te van a dar la victoria. Así que por eso nosotros le pusimos Eva Victoria, que Eva significa vida y victoria, vida de victoria. Ella tuvo victoria sobre la vida. Exactamente. Apenas, ¿verdad?, todos los diagnósticos eran que es de muerte. Ya Dios tenía un diagnóstico de vida para ella y le dio la victoria, y por eso le pusimos el nombre. Así que lo creemos contigo.